El martes por la tarde, mientras colgaba unos cuadros nuevos en el pasillo de casa, encontré algo que me dejó helado. No fue un mensaje en el móvil de Clara ni una conversación sospechosa en redes sociales. Fue una simple fotografía. Una que no debía estar ahí. Enmarcada, bien colocada, detrás del cristal, como si fuese un recuerdo importante. En la imagen, Clara aparecía sonriendo en una terraza de Granada, con un tipo que no era yo. Lo raro no era solo la presencia de ese hombre, sino el hecho de que ella jamás había mencionado ese viaje. Y mucho menos esa compañía. Pero había algo más inquietante, el marco era de nuestra boda. Uno que solía tener una foto nuestra del día en que nos dijimos sí. Y ahora estaba reemplazado, cuidadosamente, como si quien lo hizo no pensara que yo volvería a tocarlo. No dije nada. Guardé silencio y me senté en el sofá con esa foto sobre mis piernas. Me costaba procesar lo que veía. ¿Era reciente? ¿Era vieja? ¿Quién era ese cabrón? A esa hora, Clara todavía no había llegado del trabajo. Me levanté, dejé la foto en el cajón del aparador, y puse la mesa como si nada. No sabía qué era peor, que me hubiera mentido o que ni siquiera se hubiera molestado en esconderlo bien. Ese fue el inicio. La primera grieta en una pared que, hasta entonces, pensaba que era sólida. Pero la verdad, como descubrí después, no necesita muchos golpes para derrumbarse. Solo uno certero. Clara llegó a casa a las 8:15, como casi todos los días. Entró hablando por teléfono, riéndose con una amiga o eso decía, aunque esa noche noté algo raro en su voz, como si se forzara a sonar despreocupada. Cuando colgó, me saludó con un beso rápido en la mejilla y se fue directa a la cocina. Yo ya había preparado la cena, algo sencillo, pasta con salsa de tomate y queso. Nos sentamos a comer y ella empezó a contarme sobre un paciente que, según dijo, había perdido un empaste mientras comía chicle. Yo la escuchaba, asentía, hacía preguntas breves para no parecer distante, pero mi cabeza estaba en otra parte, exactamente en la foto que seguía en el cajón del aparador, esa que ni siquiera se molestó en esconder bien. Quería saber quién era él, cuándo fue eso, por qué no estaba yo en esa historia. En ningún momento le dije nada, preferí observar, fijarme en su manera de hablar, en los detalles que solía pasar por alto. No era la primera vez que sospechaba cosas raras, pero esta vez había algo tangible. Cuando terminamos de cenar, Clara recogió los platos sin que yo se lo pidiera. Lo hizo con una actitud extraña, como quien quiere compensar algo. Mientras ella estaba en la cocina, aproveché para revisar el cajón del aparador otra vez, como si esperara que la foto ya no estuviera ahí, como si quisiera comprobar que no me lo había imaginado. Pero ahí seguía, con esa sonrisa de ella que conocía tan bien y esa cara de él que me resultaba completamente ajena. Era moreno, barba corta, unos 30 y pico. Vestía una camisa blanca con las mangas remangadas, de esas que Clara siempre decía que me quedaban bien. No parecía una foto robada ni improvisada, sino una que alguien pidió que les tomaran, como una pareja cualquiera en un viaje. No era una pose de amigos. No era una pose inocente. Subimos a la cama y ella se duchó primero. Cuando salió, se puso el pijama y se metió en la cama sin decir mucho. Yo me quedé mirando el techo. A las 11:00 ya fingía dormir. A medianoche, cuando noté que su respiración se había vuelto más profunda, me levanté sin hacer ruido y bajé al salón. Abrí el portátil y empecé a buscar. Tenía una idea en la cabeza, algo que me rondaba desde que vi esa imagen. Clara no era de las que usaban redes sociales a menudo, pero tenía Instagram y a veces subía historias que yo apenas miraba. Lo abrí desde su portátil porque tenía su sesión iniciada. Fui al historial de publicaciones archivadas y ahí encontré parte de lo que buscaba.
Una historia de hace 6 semanas, una copa de vino blanco sobre una mesa con vistas a la Alhambra, exactamente igual al fondo de la foto en el marco. El texto decía, la noche perfecta. Pero no había foto de ella, ni de nadie, solo la copa. Seguí buscando, esta vez en los mensajes directos. Nada sospechoso, pero casi todos los chats estaban vacíos. Archivados, pensé. Fui a los archivados, y ahí apareció el nombre, Carlos, Clínica. Lo abrí, y fue como abrir una puerta que ya no podía cerrar. Los mensajes iban desde lo profesional hasta lo íntimo en menos de 2 semanas. Hoy también te ves tan guapa como ayer, no puedo dejar de pensar en esa risa tuya, la próxima vez, tú eliges el vino, lo de anoche fue increíble. Ese tipo de cosas. Y luego fotos. De ella en ropa interior. Algunas tomadas en nuestro baño. Reconocí las baldosas. Sentí una punzada en el estómago, pero no me moví. Seguí leyendo. Él le decía que quería volver a verla, que le había costado no besarla delante de todos cuando estuvieron en la terraza. Ella respondía con emojis, con frases cortas, con el tipo de coqueteo que uno no escribe si no está completamente fuera del compromiso que tiene en casa. No era una aventura larga, pero estaba claro que no era la primera vez que pasaba. Y eso fue lo que más me golpeó, la naturalidad con la que hablaban. No era el lenguaje de dos personas que están cruzando una línea por primera vez. Era el tono de quienes ya sabían bien lo que hacían. Volví a cerrar el portátil. No tenía ganas de seguir viendo más. Subí las escaleras despacio, con una mezcla de rabia y náuseas. Me metí en la cama sin hacer ruido. Clara seguía dormida, de lado, con esa expresión tranquila que siempre me gustó, pero que ahora solo me provocaba rechazo. Me di la vuelta, dándole la espalda, y pasé el resto de la noche sin pegar ojo, mirando el reloj cada media hora, esperando que amaneciera para poder salir de casa con una excusa cualquiera. Quería tiempo para pensar, para decidir si iba a explotar todo esa misma mañana o si era mejor preparar algo más frío, más calculado. El miércoles por la mañana, Clara me preguntó si estaba bien. Le dije que había dormido mal, nada más. Se fue a trabajar como siempre, pero esta vez la seguí. No directamente, claro. Esperé una hora, cogí el coche y me fui hasta la clínica. Aparqué lejos, en una calle lateral, y observé desde el asiento. A las 11:15, él apareció. Carlos. No había duda. Entró con total normalidad. Unos minutos después, Clara salió a la puerta con el móvil en la mano. Se miraron. No se tocaron. No se abrazaron. Pero la forma en que él la miraba y cómo ella bajó la mirada al suelo me confirmó lo que ya sabía. Lo supe sin necesidad de más pruebas. Me fui sin que me vieran. Ese día, por primera vez en 12 años, no le mandé ni un mensaje durante el día. Y ella tampoco. Supongo que los dos sabíamos que algo había cambiado, aunque todavía no lo habíamos dicho en voz alta. Pero el silencio lo gritaba todo. El sábado por la noche cenamos juntos en casa, como siempre. Clara preparó unas croquetas y una ensalada rápida, nada especial. Yo me comporté con normalidad, no le di pistas de que sabía nada. Hablamos del trabajo, de su madre que había tenido una revisión médica esa semana, de una factura del coche que aún no se había cobrado. Todo con una calma que no reflejaba lo que realmente sentía. Al terminar de cenar, recogí la mesa sin decir nada, fregué los platos y después me senté frente a ella en el sofá. Ella estaba mirando algo en su móvil, seguramente vídeos o mensajes que no me incluían. Le pedí que lo dejara un momento. No lo hice con tono de reclamo ni con dureza, solo dije su nombre. Se lo pedí bien. ¿Puedes dejar el móvil un segundo? Tenemos que hablar, le dije. Levantó la vista, frunció el ceño y lo dejó en la mesa.
¿Qué pasa?, preguntó, como si sospechara algo, pero no del todo. Respiré hondo y le solté la primera bomba. Vi la foto en el marco. La del tipo en Granada. Tardó 2 segundos en reaccionar. Se quedó paralizada, como si intentara recordar de qué foto hablaba. Luego bajó la vista y se quedó callada. No lo negó. Solo dijo, no es lo que parece. Eso me hizo reír. No podía creer que dijera una frase tan vacía. ¿De verdad vas a empezar con eso?, le dije. No me trates como idiota, Clara. Ella se puso a la defensiva. No estoy diciendo que seas idiota, solo que, no fue importante. Esa frase me molestó aún más. No solo estaba reconociendo que era cierto, sino que además intentaba minimizarlo. No fue importante, y entonces ¿por qué la escondiste dentro de un marco nuestro? ¿Por qué no me dijiste que habías ido a Granada con alguien? ¿Y por qué están los mensajes con ese tal Carlos? Ahí levantó la cabeza de golpe. Su cara cambió por completo. Se dio cuenta de que ya sabía todo. No solo la foto, también los mensajes. No revises mis cosas, Javier, me dijo, intentando desviar la conversación hacia lo que yo había hecho y no hacia lo suyo. Pero ya era tarde para eso. No revisé nada. Simplemente vi lo que tú dejaste mal guardado. Y lo demás lo busqué porque me diste razones de sobra. Se levantó y empezó a caminar por el salón, con las manos en la cabeza, como si estuviera buscando palabras. No pasó nada, dijo. Él me gustaba, sí, y salimos un par de veces, pero no pasó nada más. Me eché hacia atrás en el sofá. La miré durante unos segundos en silencio, sin saber si me dolía más su infidelidad o la torpeza con la que intentaba mentirme. Entonces explícame los mensajes. Las fotos. Las frases como, lo de anoche fue increíble, ¿eso qué significa, un café muy bueno? Se calló otra vez. La tensión se volvió insoportable. El salón parecía más pequeño, más frío, aunque no se había movido ni una silla. Fue un error, dijo finalmente. No estaba buscando nada. Él insistió y, me dejé llevar. Se sentó de nuevo, con los ojos rojos pero sin llorar. Tú y yo llevamos tiempo mal. Lo sabes. Esa parte era cierta. No estábamos igual que antes, pero eso no justificaba nada. Mal no significa que tengas permiso para acostarte con otro. Ella me miró con algo de rabia. Tampoco eres perfecto. Siempre estás en lo tuyo. El trabajo, las cuentas, tus rutinas. Ya no me ves. Sentí que estaba intentando convertir todo en un reproche general, cuando lo que yo necesitaba era una confesión clara. Yo no necesito ser perfecto para que tú no te acuestes con otro. Esto no es una competición, Clara. Pasaron unos segundos. Ella se levantó y fue al dormitorio. Cerró la puerta. Yo me quedé ahí sentado, sin saber qué hacer. Encendí la televisión, no para ver nada, solo para llenar el silencio. Al cabo de media hora, ella salió con una maleta pequeña y su bolso. Voy a casa de mi hermana. No quiero discutir más. No dije nada. Se fue sin que intentara detenerla. Escuché la puerta cerrarse con un golpe seco y luego el ascensor bajando. El salón quedó en silencio otra vez. Esa noche dormí en el sofá, sin moverme mucho. No tenía sueño, solo estaba agotado mentalmente. Intenté recordar cuando empezó todo esto, qué día Clara dejó de ser mi esposa para convertirse en alguien que no reconocía. Al día siguiente por la mañana, encontré un mensaje suyo en el móvil. Decía, necesito tiempo para pensar. No me odies. No le respondí. No porque la odiara, sino porque ya no sabía qué decirle. El daño ya estaba hecho.
El domingo me levanté tarde, con la cabeza hecha polvo, sin haber dormido más de 2 horas seguidas. Clara no volvió a casa ni escribió nada más. El mensaje de la noche anterior seguía sin responderse, y así iba a quedarse. No tenía nada que decirle, no después de ver cómo me mintió a la cara y cómo, incluso cuando la enfrenté con pruebas, intentó hacerse la víctima. Yo no soy una persona vengativa por naturaleza, pero esa mañana me di cuenta de que no podía simplemente dejar que esto se cerrara con un necesito tiempo para pensar. Lo mínimo que podía hacer era dejar claro que conmigo no se juega así y que no iba a permitir que saliera de esto como si no hubiera pasado nada. Decidí no contestarle durante todo el día. Salí a caminar sin rumbo fijo, desayuné solo en un bar de barrio, y después fui al gimnasio, más por matar el tiempo que por otra cosa. La rabia seguía ahí, contenida, y necesitaba una forma de sacarla. Mientras caminaba de vuelta a casa, tuve una idea. Clara era muy cuidadosa con su imagen. Todo lo que hacía, lo que decía, lo que mostraba a los demás, estaba pensado para proyectar cierta apariencia. Siempre se esforzó en parecer una buena persona, una esposa entregada, una profesional ejemplar. Pero yo ya sabía que todo eso no era más que fachada. Y si ella podía mentirme durante meses mientras fingía normalidad, yo podía jugar con esa fachada también. Llegué a casa, encendí el portátil y empecé a escribir un correo. No fue impulsivo, lo pensé bien. Redacté un mensaje dirigido a la dirección general de la clínica donde trabaja. No era anónimo, lo firmé con mi nombre completo. No insulté ni usé palabras agresivas. Simplemente relaté lo que había descubierto. Dije que consideraba inapropiado que una trabajadora de su centro tuviera una relación sentimental con otro miembro del personal mientras seguía casada y que esa relación no solo se estaba llevando a cabo dentro del horario laboral, sino que había evidencias de uso del entorno profesional para fines personales. Adjunté capturas de pantalla de los mensajes entre Clara y Carlos, donde hablaban de verse en el almacén, de escaparse durante los turnos, de pasar noches juntos después del trabajo. No exageré nada, solo mostré la verdad. Esa fue mi primera acción. La segunda fue más personal. Fui a casa de mi hermana esa misma noche. Le conté todo. Ella no se sorprendió tanto como pensé. Me dijo que hacía meses que notaba a Clara distante, diferente, incluso en las reuniones familiares. Le pedí algo sencillo, que no dijera nada aún, pero que me ayudara con una publicación. Quería que las personas cercanas a nosotros, las que veían nuestras fotos, las que siempre comentaban lo bien que nos veíamos juntos, supieran que las cosas no eran como parecían. Subí una imagen nuestra, una antigua, de hace un par de años, y escribí un texto breve, 12 años de matrimonio. Así se rompe algo cuando alguien prefiere mentir en vez de hablar. No estoy buscando apoyo ni compasión. Solo estoy cerrando una etapa con la verdad. No mencioné su nombre ni hice un drama público. Pero sabía que todos los que la conocían entenderían. Y sabía que a ella le dolería más que cualquier insulto. El lunes por la mañana recibí una llamada de un número que no conocía. No contesté. Luego un mensaje de voz. Era Carlos. Me pedía que lo llamara. Decía que quería aclarar las cosas. No lo hice. No tenía nada que hablar con él. Si pensaba que podía explicarme por qué se metió con una mujer casada, estaba equivocado. Y si pensaba que podía salvar su puesto en la clínica, ya era tarde. A mediodía, Clara me escribió, ¿por qué estás haciendo esto? No contesté. A los 10 minutos, otro mensaje, me han llamado del trabajo, ¿qué les has dicho? Seguí sin responder. Quería que sintiera la misma impotencia que yo sentí cuando descubrí que todo era una mentira. Quería que se sentara sola, con el móvil en la mano, esperando una respuesta que no llegaría. Por la tarde volvió a escribirme, esta vez con otro tono,
sé que lo he hecho mal. Pero no tienes derecho a hundirme. No lo estoy justificando, pero tampoco merezco que me arruines la vida. En ese momento sentí una mezcla extraña. Parte de mí se sintió satisfecho, porque ella estaba experimentando una mínima parte de la humillación que me tocó a mí. Pero otra parte se dio cuenta de que, incluso ahora, seguía sin asumir la culpa. No decía te hice daño, decía me estás hundiendo tú. Como si todo esto fuera culpa mía por no quedarme callado. No respondí ese mensaje tampoco. Esa noche dormí algo mejor. La rabia seguía ahí, pero la acción me había dado una sensación de control que no sentía desde hacía días. Ya no era solo una víctima mirando cómo su vida se desmoronaba, ahora estaba tomando decisiones. Al día siguiente, recibí otro mensaje de Clara. Esta vez solo decía, quiero hablar. Dime cuándo. No tenía claro si iba a aceptar o no. Pero ya no iba a ser en sus términos. Esta vez las cosas iban a girar alrededor de mí, de lo que yo necesitaba para cerrar todo esto como debía. Acordamos vernos el jueves por la tarde, en un bar tranquilo que está cerca de casa de su hermana. No fue idea mía. Ella insistió. Dijo que necesitaba hablar en persona, que no podía explicar ciertas cosas por mensaje. Acepté porque sentía que necesitaba escucharla una última vez antes de cerrar este capítulo para siempre. No por ella, sino por mí. Llegué 10 minutos antes. Pedí una cerveza y me senté en una mesa al fondo. La vi entrar puntual, con una chaqueta que le había regalado yo hace un par de inviernos. Caminaba con el gesto tenso, la cara sin maquillaje, el pelo recogido como cuando iba al gimnasio. Se sentó frente a mí sin decir nada durante los primeros segundos. Solo me miró, como si no supiera por dónde empezar. No te voy a pedir que me perdones, dijo. Sé que no lo merezco. Asentí con la cabeza sin abrir la boca. Esperé a que siguiera hablando. No quiero justificarme, pero necesito que entiendas algo. Tomó aire, como si fuera a recitar algo que había ensayado. Estaba vacía, Javier. Me sentía invisible. Y no estoy diciendo que tú tengas la culpa. Pero durante mucho tiempo, sentí que vivíamos en piloto automático. La miré fijamente, sin interrumpirla. No porque estuviera de acuerdo, sino porque quería escuchar todo, sin distracciones. Lo de Carlos no fue algo planeado. Empezó con tonterías. Risas en el trabajo, miradas, mensajes tontos. Me hizo sentir que alguien todavía se fijaba en mí. Me dejé llevar. Y sí, pasó lo que imaginas. No lo niego. Bajó la mirada y se quedó en silencio un momento. Le pregunté algo que me venía dando vueltas desde el principio. ¿Hubieras terminado la relación si yo no lo descubría? Tardó en responder, pero cuando lo hizo, lo dijo sin rodeos. No lo sé. Esa respuesta me dolió más que cualquier otra. No fue un sí, no fue un no. Fue una confesión de que la infidelidad no fue un error puntual, sino algo que ella misma no tenía claro si valía la pena terminar. ¿Lo querías?, pregunté. No, respondió, esta vez más rápido. No era amor. Era una excusa para escapar de mí misma, de esta vida. Me quedé en silencio, porque en el fondo ya sabía que lo que sentía por ese tipo no era real. Era otra cosa. Una forma de alimentar su ego, de sentirse deseada. Pero eso no le quitaba peso a lo que había hecho. Le pregunté por qué no me lo dijo antes, por qué no me pidió ayuda, o un tiempo, o incluso el divorcio. Porque me daba miedo, dijo. Miedo de admitir que estaba fallando. Miedo de enfrentar lo que significaba reconocer que ya no éramos felices. Le dije que todos pasamos por etapas malas, que ningún matrimonio es perfecto, pero que engañar no es una forma de buscar soluciones. Es una forma de romperlo todo. Asintió.
Lo sé. Me equivoqué. Y ahora lo estoy pagando. Le pregunté si quería seguir casada. No porque yo lo estuviera considerando, sino para ver si ella todavía vivía en alguna fantasía de que todo podía arreglarse. No lo sé, dijo otra vez, y esa fue la respuesta final que necesitaba para entender que no había nada que salvar. Le dije que ya había contactado a un abogado. Que iniciaría el proceso de divorcio esa misma semana. Que no me interesaba pelear por objetos, muebles o cuentas bancarias. Solo quería terminar con dignidad. Ella no se opuso. No discutió nada. Solo me preguntó si íbamos a decirle a nuestras familias juntos o por separado. Le respondí que por separado. Cada uno tiene que dar su propia cara, le dije. Yo no voy a cubrirte ni a protegerte de lo que hiciste. Asintió de nuevo. Está bien. Lo entiendo. Me preguntó si pensaba contarle todo a sus padres. Le dije que sí. Que no tenía por qué cargar yo con la culpa de una separación que no causé. Se quedó callada. Después me miró y dijo, no sé si algún día vas a poder perdonarme. Pero espero que al menos puedas dejar de odiarme. No le respondí. Pagamos por separado. No hubo abrazo ni despedida sentimental. Solo un cuídate seco antes de que se diera la vuelta y saliera del bar. Yo me quedé ahí un rato más, solo, con la cerveza que ya se había calentado. No me sentía mejor, ni más aliviado. Pero sí sentía que la decisión estaba tomada y que ya no había vuelta atrás. Cuando salí del bar, no miré hacia atrás para ver si ella seguía cerca. Ya no me importaba. Una semana después de aquella conversación en el bar, ya tenía la primera cita con el abogado. No fue un trámite agradable, pero sí necesario. Me explicó todo el proceso, los plazos, los documentos que necesitábamos, y cuánto tiempo podía tomar dependiendo de si Clara decidía colaborar o no. Yo le dejé claro desde el principio que no quería entrar en juegos, que no me interesaba pelear por lo material. Solo quería terminar con esto lo antes posible y seguir con mi vida. Me preguntó si había hijos en común. Le dije que no. Asintió con una expresión que me dio a entender que eso lo hacía más simple. Esa palabra, simple, me sonó rara en ese contexto, pero era cierto. Al menos no había niños a quienes arrastrar por este lodo. Volví a casa con una carpeta llena de papeles y un nudo en el estómago que no era tristeza, sino cansancio. Cansancio de tantas semanas de tensión, sospechas, discusiones y decepciones acumuladas. Clara seguía fuera de casa. No había vuelto ni una sola vez, y eso, dentro de todo, facilitaba las cosas. Hablábamos únicamente por mensajes para coordinar asuntos puntuales. Ella pidió pasar por el piso a recoger algunas cosas. Le dije que avisara con tiempo y que lo hiciera cuando yo no estuviera. No quería verla. Ya no tenía nada que decirle, y tampoco quería verla pasear por nuestra casa como si todavía le perteneciera. A los 2 días, cuando volví del trabajo, noté que había vaciado parte de su armario y una estantería del salón. También faltaban algunas fotos. Me molestó que se llevara una en particular, una que tomamos en San Sebastián hace unos años, durante una escapada improvisada. Esa foto me gustaba. No por la imagen, sino por el momento. Pero supongo que para ella también representaba algo, o quizás simplemente la agarró sin pensar. Esa misma noche me senté frente al ordenador y escribí un correo largo, no para enviarlo, sino para mí. Era una especie de resumen de todo lo que había vivido en ese mes, desde el día en que encontré la foto hasta ahora. No lo hice para buscar consuelo, ni como terapia, ni porque tuviera intención de compartirlo con nadie. Lo hice porque necesitaba poner en orden lo que sentía. Al terminar, me di cuenta de que algo había cambiado. Ya no tenía rabia. Seguía dolido, sí, pero era distinto.
No era esa furia caliente que me consumía al principio, sino una sensación más parecida a un vacío, a una etapa que se acabó. Cerré el archivo, lo guardé en una carpeta que llamé fin y apagué el ordenador. Durante los días siguientes, me limité a cumplir con la rutina, trabajar, comer, dormir. No tenía ánimos de salir con amigos ni de distraerme con actividades. Pero tampoco me sentía completamente hundido. Era como si una parte de mí estuviera en pausa, esperando recuperar energía. Un sábado, salí solo a caminar por el centro. Me senté en una terraza y pedí un café. Al lado había una pareja joven riéndose. Me quedé mirándolos un rato, sin envidia, sin nostalgia, solo como quien observa algo que una vez fue familiar. Pensé en Clara, en lo que habíamos construido y en lo que dejamos que se pudriera. Porque sí, ella fue quien cruzó la línea, pero tampoco era justo fingir que todo estaba bien antes de eso. No habíamos sabido cuidar lo que teníamos. Y aunque eso no justificaba lo que hizo, sí me ayudaba a entender que este final no fue repentino, sino el resultado de muchas cosas acumuladas, silencios largos, reproches no dichos, rutinas que se volvieron costumbre y costumbres que se volvieron indiferencia. Un lunes recibí un mensaje de su hermana. Me decía que Clara estaba triste, que había adelgazado, que apenas hablaba. Me preguntó si estaba seguro de que quería seguir adelante con el divorcio. No le respondí. No porque no supiera qué decir, sino porque esa pregunta ya no tenía sentido. No se trataba de estar seguro o no. Era lo único posible. A las 2 semanas, el abogado me llamó para confirmar que Clara había firmado todos los papeles. Me dijo que el resto del trámite era formalidad. Me agradeció por haber sido claro, directo y no conflictivo. Le respondí que lo hice porque lo único que quería era cerrar una historia que ya no tenía futuro. La última vez que vi a Clara fue durante una audiencia breve en el juzgado. No cruzamos palabras. Estaba seria, vestida con ropa sobria, sin maquillaje, con el mismo gesto que vi cuando me confesó lo que había hecho. Solo nos miramos una vez, y en esa mirada no hubo odio, ni reproche, ni lástima. Solo aceptación. Cada uno salió por una puerta distinta. Caminé hasta mi coche sin apuro, me subí y encendí la radio. No recuerdo qué canción sonaba, pero sí que la dejé puesta. Conduje hasta casa con una tranquilidad extraña. No estaba contento, pero tampoco mal. Simplemente en paz. Esa noche me dormí sin pensar en nada. Por primera vez en semanas, no tuve sueños raros, ni desperté sobresaltado. Era el final, y eso, aunque no traía alegría, traía descanso.